Gracias por visitar el canal Marco T. Psicólogo. Quiero hablar hoy de la ansiedad. La ansiedad y el miedo, que son experiencias normales que todos experimentamos cada cierto tiempo. El miedo surge ante una amenaza externa identificable, por ejemplo, ante un atraco. Y es una de las 6 emociones básicas. El miedo se considera fundamental para la supervivencia porque nos prepara para la reacción de lucha-huida ante situaciones de riesgo inminente. Por otra parte, la ansiedad es un estado emocional no placentero que se acompaña de nerviosismo y una sensación de desasosiego. Habitualmente el miedo aparece en el mismo momento en el que se nos presenta el peligro. Por ejemplo, si nos encontramos con un oso en el bosque. Mientras que la ansiedad puede aparecer al imaginar el peligro. Esa se llama la ansiedad anticipatoria. Tras desaparecer la amenaza o sin causa aparente. Tanto la ansiedad como el miedo se suelen acompañar de cambios físicos y conductuales. Ahora quiero hablarte de las diferencias entre la ansiedad y el miedo. Los cambios conductuales que se producen en situaciones de miedo o ansiedad se relacionan con conductas de evitación, es decir, evitar el peligro o aquello que nos da miedo, o de lucha, como enfadarnos o querer tener la razón en una discusión, mientras que los cambios físicos se producen, como te estaba diciendo, para preparar al cuerpo para luchar o huir. Por tanto, el corazón va a latir más deprisa, la respiración se va a acelerar y nuestros sentidos se van a agudizar. Estos cambios físicos son útiles si no tenemos que enfrentar a un atracador, como el ejemplo que les puse hace un momentico, y se consideran adaptativos. Sin embargo, no van a tener utilidad en otras circunstancias en las que la amenaza no sea física, como tener que pagar la renta, una hipoteca cada mes. Para organizar las tareas domésticas, pagar las facturas o encontrar trabajo, no necesitamos que nuestro cuerpo se prepare físicamente para luchar o ir allá con todos esos bancos. En estos casos, en los que la ansiedad no supone una mayor probabilidad de supervivencia, es cuando decimos que es desadaptativa y puede convertirse en un trastorno mental. La ansiedad en determinados momentos es adaptativa y favorece la supervivencia. Como dicen, no es tan malo. Un cierto grado de ansiedad en determinadas circunstancias es necesario. Por ejemplo, estar un poco nervioso o nerviosa al enfrentarnos a un examen nos va a permitir que podamos concentrarnos mejor en la tarea y estemos motivados en hacerlo bien. Sin embargo, cuando la ansiedad supera un determinado umbral o se mantiene un tiempo muy prolongado, deja de considerarse adaptativa. Esta situación es la que marca el comienzo de un trastorno, porque empieza a provocar angustia, el trastorno de ansiedad, la angustia excesiva, malestar significativo y un empeoramiento en el rendimiento. Algunas personas tienden a tener más tolerancia a la ansiedad que otras, pero todas pueden desarrollar un trastorno. Para poder delimitar la línea que separa la ansiedad adaptativa del trastorno de ansiedad, debemos fijarnos en la experiencia subjetiva del paciente, la interferencia con el día a día, la persistencia en el tiempo y la intensidad de los síntomas. Veamos los tipos de ansiedad. Entonces, la ansiedad se clasifica en diferentes trastornos de ansiedad según sus características principales. Entre los distintos trastornos destacaría yo los siguientes. El trastorno de pánico. Se caracteriza por ataques de pánico de extrema ansiedad inesperados, recurrentes y de duración breve. Entre crisis y crisis, el paciente suele presentar una elevada preocupación e intenso temor a que se repita el ataque de ansiedad. Ahora vamos con la agorafobia. Seguramente has oído hablar de este término. Miedo y ansiedad ante un número elevado de situaciones donde escapar puede ser difícil o embarazoso. En casos extremos, puede relegar a una persona a no salir de su casa durante un largo periodo de tiempo. Ahora, la fobia social, que es diferente. Es un temor persistente a situaciones de exposición social por miedo a ser analizados por los demás. Aparece una intensa vergüenza a ser valorado o valorada negativamente por los demás o sentirse humillado o humillada. Ahora veamos las fobias específicas. Se trata de miedos a cuestiones concretas, normalmente relacionadas con la sangre, animales, insectos, espacios pequeños, medios de transporte, etc. Viene el trastorno de ansiedad generalizado. Este se trata de la ansiedad y preocupación excesiva en torno a múltiples situaciones. Se trata de una ansiedad no muy intensa, pero continua y ante cualquier factor mínimamente estresante. Viene la ansiedad por separación. Es un malestar excesivo y recurrente por la separación de las figuras de apego o del hogar, muy frecuente en niños y en niñas. Quien tiene ansiedad suele tener varios tipos distintos de ansiedad. Todos estos trastornos de ansiedad
tienen dos características principales en común: el miedo y la preocupación. Alrededor de estos dos síntomas principales orbitan otros síntomas que diferencian un trastorno de ansiedad que otro. Aún así, no es infrecuente que las personas que sufren ansiedad cumplan los criterios diagnósticos de 2 y hasta 3 de estos trastornos de ansiedad. Hasta donde sabemos, ni la localización anatómica ni los neurotransmisores implicados diferencian un trastorno de ansiedad de otro. Es posible que la diferencia esté en la naturaleza del mal funcionamiento. Así, en el trastorno de ansiedad generalizada, el mal funcionamiento es continuo pero no agudo. En el trastorno de pánico es intenso, intermitente e inesperado. Y en las fobias, agorafobia, fobia social y fobias específicas, es esperado. Por último, puede darse el caso de que el mal funcionamiento de los circuitos sea de origen traumático, como en el trastorno de estrés postraumático o en el trastorno por estrés agudo. La ansiedad suele aparecer acompañada de otros problemas: la depresión, el TOC, el TDAH o el consumo de sustancias. Este solapamiento de síntomas entre los distintos tipos de trastornos de ansiedad también se aprecia entre los trastornos de ansiedad y la depresión mayor. De esta manera, la diferencia entre la ansiedad y la depresión no siempre están bien definidas y en muchos casos es necesario hacer un doble diagnóstico. Veamos los síntomas exclusivos de la ansiedad. Es el estado de hiperalerta y de tensión somática. Ahora, los síntomas exclusivos de la depresión mayor se caracterizan por la pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar, anedonia. Ahora, los síntomas solapados, ansiedad y depresión, se manifiestan con bajo ánimo, insomnio, problemas de concentración, excitación psíquica, conductas de evitación y fatiga. La ansiedad también está muy relacionada con el insomnio y en menor medida con el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Y la dificultad para conciliar el sueño es casi un compañero inseparable de la ansiedad y en muchas ocasiones debe tratarse específicamente. Por otra parte, las personas con TOC suelen tener ansiedad y las personas con ansiedad suelen desarrollar síntomas obsesivo-compulsivos, aunque no cumplan suficientes criterios diagnósticos para TOC. No sobra mencionar las causas de la ansiedad. Como lo dije, la ansiedad es necesaria para la supervivencia y la experimentamos todos los animales. Sin embargo, los trastornos de ansiedad no son adaptativos y no favorecen la supervivencia. Los trastornos de ansiedad tienen una etiología que depende de una vulnerabilidad biológica, es decir, de la genética principalmente, y una vulnerabilidad psicológica a lo que pienso. Hay trastornos de ansiedad en los que la vulnerabilidad genética tiene mayor peso, como las fobias específicas, y otros en los que tiene menor peso, como el trastorno de ansiedad generalizado. Determinadas enfermedades médicas pueden producir ansiedad y deben descartarse en primer lugar. Por otro lado, los problemas de la vida diaria, la salud, la familia, el trabajo, el dinero, los amigos, son las principales fuentes de preocupación y potencialmente pueden ser desencadenantes de la ansiedad. Ahora, te quiero mostrar cuáles son las principales causas de la ansiedad. Aunque no son las causas más frecuentes, es importante destacar las causas médicas de la ansiedad. Entonces tenemos que la ansiedad puede estar exacerbada o provocada por diversas enfermedades médicas. Por ejemplo, las enfermedades endocrinológicas, el hipertiroidismo, es decir, la actividad excesiva de la tiroides, el feocromocitoma, que es el tumor de la glándula suprarrenal que provoca ansiedad e hipertensión arterial. El hipercortisolismo, que es la elevación del cortisol en la sangre, o por el uso también de corticoides. Las enfermedades cardíacas, como las arritmias y la insuficiencia cardíaca. Los problemas pulmonares después de ese COVID, el asma, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC, así como el uso de algunos inhaladores para el asma. La intoxicación por algunas sustancias y la abstinencia de otras, que también nos puede llegar a provocar mucha ansiedad. El abuso de la cafeína, la intoxicación por cocaína, por anfetaminas, por cannabis, por bazuco. La abstinencia al alcohol, la heroína y la metadona. Ahora, las causas psicológicas de la ansiedad. Es importante que consideremos que aunque se encuentren causas ambientales que justifiquen la ansiedad, es imprescindible realizar una valoración médica que descarte otras causas médicas de ansiedad. No es infrecuente que quien consulta por ansiedad se le hayan juntado distintas causas. Por este motivo, se recomienda que sea
inicialmente el psiquiatra, quien realice al menos la primera valoración de una persona con ansiedad. De esta manera se pueden descartar las causas médicas y afinar el diagnóstico hacia qué tipo de ansiedad presenta esta persona. Igualmente, el psiquiatra podrá evaluar la posibilidad de otros trastornos coexistentes como el TOC, el insomnio, el TDAH, el consumo de sustancias o depresión mayor que suelen acompañar a la ansiedad. La ansiedad puede causarse por múltiples situaciones ambientales que sean vivenciadas como estresantes por el sujeto. La pérdida de un ser querido, de un empleo, el diagnóstico de una enfermedad grave, un desahucio, una ruptura sentimental, son situaciones que provocan ansiedad en prácticamente cualquier persona. Sin embargo, hay personas más aprensivas que sufren ansiedad por problemas que pueden ocurrir, pero todavía no han ocurrido. Otras personas se preocupan por padecer enfermedades que no tienen y probablemente nunca las vayan a tener. Algunas de estas personas desarrollan estos miedos tras sufrir experiencias traumáticas, mientras que otras personas parece que hubieran nacido ya preocupadas. Esta preocupación continua tiene en parte una base genética y es lo que se conoce como el trastorno de ansiedad generalizada, vuelvo y lo repito. ¿Cómo diagnosticamos la ansiedad? Entonces, como te acabo de mencionar, la ansiedad puede ser producida por muchas causas. Las médicas, que son las primeras que debemos descartar. Por ejemplo, el infarto del miocardio, o sea, el infarto cardíaco, puede presentarse como ansiedad y presión en el pecho. En este caso, pues sería imprescindible realizar un electrocardiograma lo antes posible. Una persona con crisis hipertensiva, la tensión arterial muy elevada y la ansiedad puede llegar a tener un feocromocitoma. Por lo tanto, lo ideal es que la ansiedad la evalúe primero el médico especialista, ojalá en psiquiatría. Una vez descartadas estas enfermedades físicas, poco frecuentes pero muy graves, se procede a evaluar cómo es esa ansiedad. El especialista va a indagar en las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo tiene la ansiedad? ¿En qué momento aparece la ansiedad? ¿Cómo de intensa es la ansiedad? ¿Mejora de alguna manera la ansiedad? ¿Qué tal duerme esa persona? ¿Cómo está de ánimo? ¿Le ha ocurrido algo recientemente? Todo esto es una indagatoria importante. ¿Ha tenido algún episodio previo similar? ¿Tiene algún familiar a quien le haya ocurrido algo parecido? La ansiedad se diagnostica con una entrevista y ojalá con un profesional experto, con un psicoterapeuta. Entonces, la respuesta a estas 10 preguntas nos van a aproximar mucho hacia qué tipo de ansiedad sufre el paciente. Esto nos va a permitir orientar el tipo de tratamiento más adecuado y el especialista más adecuado. ¿Cómo tratar la ansiedad? Cuando la ansiedad produce malestar o limita la funcionalidad diaria de una persona, es necesario tratarla. El tratamiento de la ansiedad va a depender de la intensidad de la misma, de su frecuencia, de los deseos individuales del paciente y de la propuesta que le haga el profesional. Por este motivo es muy importante que el profesional informe de todas las opciones de tratamiento posibles y permita siempre que sea posible que el paciente elija la opción que considere mejor. Estas opciones de tratamiento se resumen básicamente en dos: la psicoterapia y la medicación. Cada tipo de ansiedad puede responder mejor a una u otra opción de tratamiento y en algunos casos puede ser conveniente realizar las dos. El tratamiento de la ansiedad debe llevarse a cabo siempre por un especialista en psicología, cuando no es diagnosticada por fallas médicas. Es muy importante que tengamos en cuenta esta información. Muchas gracias por escuchar. Chao, hasta pronto.